Resolvamos primero la derivada de la cosecante de x. La cosecante de x prácticamente nosotros la podemos redefinir al igual que cualquier otra, llamémosle derivada trigonométrica, en función de seno y coseno. Lo que esto se transformaría o lo podríamos expresar como la derivada con respecto de x de la función 1 partido el seno de x, ¿no? 1 partido seno es la cosecante. Como nosotros tenemos prácticamente una fracción, un cociente, una expresión racional, pues nosotros sabemos que tendríamos que expresar para conseguir esta derivada, deberíamos de necesitar pues la regla del cociente para poder resolverla como tal, ¿no? Diciendo que la derivada sería igual a f' de x por g de x menos g' de x por f de x, todo esto dividido g de x elevado al cuadrado. Por lo tanto decimos f de x es igual a 1. Por lo tanto, f' de x será igual a 0, debido a que todas las derivadas de una constante pues nos dan 0, ¿no? Veamos ahora. Tenemos a g de x. G de x sería igual al seno de x. La derivada del seno decimos que es el coseno de x, ¿no? Tomando en cuenta esto, pues entonces nosotros podríamos determinar ahora sí el aplicar la fórmula de la regla del cociente para poder encontrar la derivada como tal. Entonces nos quedaría que la derivada con respecto a x sería igual a decir f', que sería 0 multiplicado por g de x, que sería el seno de x, menos g' de x, que sería el coseno de x, multiplicada por f de x, es decir, multiplicada por 1. Todo esto dividido, g de x elevado al cuadrado, que sería seno de x elevado al cuadrado, ¿no? Tomando en cuenta esto, pues yo podría decir que la derivada con respecto a x sería igual a 0 por el seno de x, todo lo que esté multiplicado por 0 nos da 0, ¿no? Por lo tanto nos quedaría menos el coseno de x por 1, sería coseno de x, dividido seno de x elevado al cuadrado, pues sería igual a decir seno cuadrado de x. Ok, hasta acá nosotros ya derivamos, es decir, ya encontramos la función de la derivada como tal. Sin embargo, el resultado no es este. ¿Por qué? Porque esto lo podemos seguir simplificando. Esto es igual a decir menos coseno de x dividido seno de x por seno de x, es decir, dividimos el cuadrado en 2. Y que eso a su vez es igual a decir menos el coseno de x dividido el seno de x multiplicado por 1 dividido el seno de x. Ahora recordemos de nuestras llamémosle, de funciones trigonométricas básicas, en donde decíamos de alguna manera que la cotangente de x era igual al coseno de x dividido el seno de x. Y así como lo vimos al inicio, la cosecante es igual a decir 1 partido el seno de x, ¿no? Lo que nos quedaría que la cosecante de x es igual a 1 dividido el seno de x. Por lo tanto, la derivada con respecto a x
de la función, la derivada con respecto a x de la función cosecante de x sería igual a decir menos coseno dividido seno, lo podemos decir como una cotangente, y 1 dividido seno como un cosecante, ¿no? Por lo tanto, la derivada sería igual a menos la cotangente de x menos la cotangente de x por la cosecante de x. Prácticamente este sería el resultado. Y ese debería de ser la derivada de la cosecante de x. ¿Me doy a entender, compañeros, o habrá alguna duda? Eso es hablando netamente de el cosecante, ¿no? Hablemos ahora del secante. Y digamos, la segunda parte de la hoja de trabajo era calcular la derivada con respecto de x de la función secante de x, ¿no? El secante de x nosotros lo podíamos redefinir como la derivada con respecto de x de la función 1 dividido coseno de x, ¿no? Y como nuevamente tenemos un cociente, pues prácticamente deberíamos decir que el numerador es f de x y el denominador es g de x. Para construir lo siguiente, diciendo que f de x sería igual a 1 y que f' de x sería igual a 0. También diríamos que g de x sería igual al coseno de x y g' de x sería igual a menos el seno de x. ¿Qué hacemos con esta tablita? Bueno, decir que la derivada de la función sería igual a f' de x por g de x menos g' de x por f de x dividido g de x elevado al cuadrado. Por lo tanto, deberíamos de decir que y' sería igual a f' de x, 0 multiplicado por g de x, que es el coseno de x, menos g' de x, que es menos el seno de x, multiplicado por f de x, que es 1, dividido g de x, que es el coseno de x elevado al cuadrado. 0 por coseno prácticamente nos daría 0, y tendríamos que menos por menos es más, seno por 1 nos quedaría seno de x. Todo esto dividido el coseno cuadrado de x. Ahora bien, esto nuevamente lo podemos interpretar como el seno de x dividido coseno de x por coseno de x. Y esto a su vez sería igual a decir seno de x dividido el coseno de x multiplicado por 1 dividido el coseno de x. Y nuevamente aplicamos nuestras identidades trigonométricas fundamentales, en donde decimos que el seno de x dividido el coseno de x es igual a la tangente de x, y que 1 dividido el coseno de x sería igual a la secante de x. Por lo tanto, y' sería igual a decir seno dividido coseno lo sustituimos por un tangente y 1 dividido coseno lo sustituimos por un secante. Por lo tanto, y' sería igual a la tangente de x por la secante
de x, ¿no? Y prácticamente este sería el resultado de nuestra derivada, aplicando pues el procedimiento ya visto. Tal y como lo decía, si no estoy mal, Alexander Orozco, ¿verdad? En el chat. Entonces, recapitulando, hagamos una tablita, si lo queremos ver así, de las identidades trigonométricas o de las derivadas, de las identidades trigonométricas. Entonces, coloquemos a manera de resumen. Este resumen nos va a decir que la derivada con respecto a x de la función seno de x sería igual al coseno de x. Que la derivada con respecto a x de la función coseno de x va a ser igual a menos el seno del x. Que la derivada con respecto a x de la función cotangente de x sería igual a menos cosecante cuadrado de x, que la derivada con respecto a x de la función tangente de x sería igual a la secante cuadrada de x, que la derivada con respecto a x de la función cosecante de x sería igual a menos el cosecante de x por el cotangente de x, y que la derivada con respecto a x de la secante de x sería igual a la secante de x por la tangente de x. Si nosotros podemos llegar a entender, o llamémosle llegar a memorizarnos estas 6 derivadas, podemos resolver cualquier derivada que se nos ponga enfrente. Es decir, no va a haber límites para poder derivar. Todo tiene que estar en base a estas 6 derivadas. Entonces, por favor, compañeros, aprendámonos desde ya estas derivadas para que no nos cueste, pues, llamémosle los ejercicios de esta semana y de la próxima semana, ¿verdad? Hablando de ello, entonces, resolvamos, un par de ejercicios un poquito ya más complejos, en donde ya no apliquemos solamente una derivada, sino apliquemos más derivadas. Entonces, veamos ahora el ejercicio número 1. Y digamos que vamos a calcular la derivada con respecto a x de nuestra función 2e a la x por la tangente de x. Ok, ¿cómo hacemos esa derivada? Bueno, pues esta derivada prácticamente la vamos a resolver de una manera bastante sencilla. Y es que aquí vamos a aplicar una regla básica de la derivada, que es decir, cuando tenemos una constante numérica, la sacamos de nuestra derivada y nos dedicamos solamente a nuestras funciones, ¿no? Entonces, esto sería igual a multiplicar 2 por la derivada con respecto a x de e a la x por la tangente de x. Como tenemos un producto, pues prácticamente e a la x es f de x y la tangente de x es g de x, ¿no? Haciendo nuestra tablita obtendríamos prácticamente que f de x es igual a e a la x. Por lo tanto, f' de x sería igual a e a la x también, ¿no? Luego obtendremos que g de x sería igual a la tangente de x. Por lo tanto, g' de x sería igual a la secante cuadrada de x. ¿Para qué nos sirve esto como tal?
Bueno, esto nos sirve para aplicar que y' es igual a f' de x por g de x más g' de x por f de x, de acuerdo a la regla del producto que veíamos la semana pasada, ¿no? Por lo tanto, podríamos decir que y' es igual a decir f' de x, es decir, e a la x. Ah, bueno, pero aquí, ojo, porque aquí nos hace falta colocar algo. Y es este 2 que sacamos de la derivada, ¿no? Es decir, ese no queda en el aire, sino que ese lo debemos de colocar en este punto de acá. Es decir, que esta derivada la vamos a multiplicar toda por 2 dentro, y este 2 lo vamos a multiplicar por la fórmula de la regla del producto. Lo que nos quedaría entonces, que sería f' de x, que es e a la x por g de x, que es la tangente de x, más g' de x, que es la secante cuadrada de x, por f de x, que sería e a la x. Esto también se puede expresar, si nos damos cuenta, existe un factor común, ¿no? Que sería el e a la x. Por lo tanto, esto lo podemos expresar como 2 veces e a la x multiplicado por la tangente de x más la secante cuadrada de x. Y prácticamente, compañeros, esa sería la respuesta de nuestra derivada. ¿Alguna pregunta? Yo creo que esto pues es bastante sencillo, ¿no? Y que yo pensaría que no debería de causarnos mayor problema en el momento de que nosotros podamos, llamémosle, resolver estas derivadas. Veamos otro ejercicio. Que será nuestro ejercicio número 2. En donde nosotros vamos a calcular la derivada con respecto a x de la función 4x al cubo por la cotangente de x. Ok. Calculemos esta derivada. Como ya sabemos, prácticamente es un producto, entonces tenemos que dividir nuestras funciones en f de x y en g de x. En este caso no vamos a sacar al 4 de la derivada, porque al final de cuentas no hace absolutamente nada que lo tengamos adentro, lo tengamos afuera. Entonces, lo vamos a dejar ahí. Entonces decimos que f de x será igual a 4x al cubo. Entonces, f' de x sería igual a 4 por 3, 12, x con el exponente elevado a la 3 menos 1, que nos quedaría 2, ¿no? Y g de x, que sería igual a la cotangente de x. Por lo tanto, g' de x sería igual prácticamente a menos el cosecante cuadrado de x. Teniendo esto, pues podemos aplicar la fórmula que dice que y' es igual a f' de x por g de x más g' de x por f de x. Lo que hasta cierto punto nos diría que y' es igual a decir f' de x 12x al cuadrado por g de x, que sería la cotangente de x, más g' de x, que sería menos
cosecante cuadrado de x multiplicado por f de x, que sería 4x al cubo. Por lo tanto, y' sería igual a decir 12x al cuadrado por la cotangente de x más por menos menos cosecante cuadrado de x, mejor dicho, 4x al cubo por la cosecante cuadrada de x. Ahora bien, si nos damos cuenta, en este punto también tenemos un factor común, que es, en este caso, 4, y que es x al cuadrado también, ¿no? Por lo tanto, decimos que y' sería igual a 4x al cuadrado multiplicado por 3 veces la cotangente de x menos x por la cosecante cuadrada de x. Y prácticamente esa sería la respuesta de nuestro ejercicio, compañeros. ¿Alguna duda? ¿Comentarios? Vayamos subiendo de nivel las derivadas, ¿verdad? Porque estas digo yo que ya están muy simples. Calculemos ahora la derivada, llamémosle, de la función. Ok, hagamos un cociente. Veamos. Ejercicio número 3. Chequemos. Calcular la derivada con respecto a x de la función seno de x dividido x. Ok, aquí ya se vuelve un poquito más complejo entre comillas, porque ya tenemos prácticamente un cociente, una fracción, un racional, en donde el numerador sabemos que es f de x y el denominador es g de x. Digamos entonces, f de x es igual al seno de x. Por lo tanto, f' de x es igual al coseno de x. Luego de ello decimos que g de x es igual a x. Y entonces g' de x sería igual a 1. ¿Para qué nos sirve esto? Bueno, para decir que y' sería igual a f' de x por g de x menos g' de x por f de x. Todo esto dividido g de x elevado al cuadrado, tal y como lo explica la regla del cociente, ¿no? Entonces, en este punto, nosotros diríamos que y' es igual a f' de x, que sería el coseno de x, por g de x, que sería x, menos g' de x, que es 1, multiplicado por f de x, que es el seno de x. Todo esto dividido sobre g de x, que es x, elevado al cuadrado. Lo que nos daría en su momento, coseno de x por x, nos daría x por el coseno de x, menos 1 por el seno de x, seno de x. Dividido x elevado al cuadrado, pues ahora nos quedaría x al cuadrado. Y como no hay forma prácticamente de, llamémosle, simplificar, pues entonces dejaríamos nuestro ejercicio hasta ahí diciendo que la respuesta es la que vemos en pantalla.
Las derivadas trigonométricas son realmente sencillas, son muy fáciles. Lo único que nosotros tenemos que hacer es, hasta cierta manera o hasta cierto punto, pues decir o saber la regla del producto, la regla del cociente y las derivadas de las funciones simples, ¿no? Y a partir de ahí, pues esto se va un poquito más fácil. Veamos un último ejercicio antes de pasar al siguiente tema. Y este sí es un poquito más complejo, igual entre comillas, ¿no? Veamos el ejercicio 4. Digamos que hay que calcular la derivada con respecto a x de la función 1 más el seno de x dividido x más el coseno de x. Como lo hemos visto ya en los ejercicios anteriores, si hay una fracción, hay regla del cociente diciendo que lo que está arriba es f de x y lo que está en el denominador es g de x. Por lo tanto, hacemos nuestra tablita y decimos que f de x será igual a 1 más el seno de x. La derivada de f de x sería igual a la derivada de 1, 0 más la derivada del seno de x, que en este caso sería el coseno de x, ¿no? Y 0 más el coseno de x, prácticamente nos queda coseno de x. Ok. Veamos ahora. G de x sería igual a x más el coseno de x. Por lo tanto, entonces, g' de x sería igual a la derivada de x, 1 más la derivada del coseno de x, que en este caso sería menos el seno de x. Lo que nos quedaría como 1 más por menos menos el seno de x. Y nuevamente, esto nos sirve prácticamente para decir que y' sería igual a f' de x por g de x menos g' de x por f de x dividido g de x elevado al cuadrado. Calculemos entonces. Y' de x sería igual a decir f' de x, el coseno de x, multiplicado por g de x, que sería x más el coseno de x, menos g' de x, que sería 1 menos el seno de x, multiplicado por f de x, que sería 1 más el seno de x. Todo esto dividido por g de x elevado al cuadrado, que sería x más el coseno de x elevado al cuadrado. Ok, hasta ahí ya derivamos. Ahora lo que tenemos que hacer es llamémosle, despejar nuestros términos semejantes. Para ello, tendríamos y diríamos que entonces y' sería igual a decir coseno de x por x y coseno de x por coseno de x. Lo que nos quedaría como x por coseno de x por x, nos queda x por el coseno de x más coseno por coseno cuadrado de x, menos la multiplicación de estos dos paréntesis.
Lo que nos quedaría, ok, lo podemos hacer de la manera corta. Si tenemos dos paréntesis totalmente iguales en sus términos, pero con signos cambiados, pues es prácticamente una diferencia de cuadrados, llamémoslo así. Entonces, de alguna manera, podríamos decir que 1 por 1 sería 1, y también nos quedaría que más por menos nos da menos, y seno por seno nos da seno cuadrado de x. Todo esto dividido en x por el coseno de x elevado al cuadrado. Insisto, haciéndola de alguna manera rápida, ¿no? Para evitar más, pues, procedimiento. Y E' entonces sería igual a x por el coseno de x más el coseno cuadrado de x. Menos por más me da menos 1 y menos por menos me da más el seno cuadrado de x dividido x más el coseno de x elevado al cuadrado. Ahora bien, para que pueda funcionar lo que estamos tratando de resolver, nosotros diríamos que y' sería igual a x por el coseno de x menos 1 más el coseno cuadrado de x más el seno cuadrado de x, es decir, lo ordenamos, dividido x más el coseno de x elevado al cuadrado. Y si nos recordamos de lo que vimos prácticamente en Mate 1 o en Mate 2, podríamos determinar que una identidad pitagórica nos dice que el coseno cuadrado de x más el seno cuadrado de x, esto es igual a 1. Por lo tanto, y' sería igual a x por el coseno de x menos 1, y coseno cuadrado más el seno cuadrado se sustituye por 1 y nos quedaría más 1 dividido x más el coseno de x elevado al cuadrado. Y ahora 1 menos 1 nos da 0, ¿no? Lo que nos quedaría entonces nuestra derivada como x por el coseno de x dividido x más coseno de x elevado al cuadrado. Y prácticamente, como no podemos seguir resolviendo términos semejantes, pues esa sería nuestra respuesta. ¿Alguna pregunta, compañeros? ¿Dudas, comentarios? Todo bien, va. Ok. Veamos entonces, la parte de los temas que nosotros necesitamos ver también se basan realmente en lo que son, llamémosle, ¿cómo lo llamaríamos? Las maneras de cómo poder derivar de una manera exacta. Dentro de estas derivadas, pues se encuentra algo que se le llama la regla de la cadena. La regla de la cadena prácticamente nos dice que si nosotros tenemos una función dentro de otra función, tenemos un procedimiento al cual tenemos que adecuarnos para el cual poder resolver nuestras derivadas. Entonces veamos ahora la regla de la cadena. Lo que nos dice entonces, veámoslo de una manera teórica. La regla de la cadena nos dice que si tenemos una función de x de la manera
f de x, perdón, f y tiene una función g de x en la parte de adentro de esta función, entonces f' de x o la derivada de esta función sería igual a la multiplicación de la derivada de afuera, llamémosle la derivada de la función mayor, por la derivada de la función de adentro, ¿no? En este caso, pues nosotros diríamos que viéndolo de una manera análoga, diríamos que la derivada de y con respecto de la derivada de x sería igual a la derivada de y con respecto de u por la derivada de u con respecto a la derivada de x, siendo u una variable, llamémosle una variable aleatoria, que en su momento nos sirve para poder llevar a cabo eh, nuestras diligencias o nuestras derivadas como tal, sin necesidad de afectar mucho a la función a la cual nos estamos sometiendo para aplicar la derivada, ¿no? En ese orden de ideas, pues deberíamos de decir que en su momento, pues tenemos, supongamos, a manera de un ejemplo, antes decíamos que si teníamos la función f de x de la raíz cuadrada de x, para poder resolver esta función, deberíamos de decir que x es igual a 1/2, o x elevado a 1/2, ¿no? Y que f' de x es igual a 1/2 de x elevado a la 1/2. Sin embargo, si nosotros tenemos la función de x de x al cuadrado dentro de su raíz cuadrada, mejor dejemos x al cubo. Dentro de su raíz cuadrada, esto sería igual a decir, mejor no, porque eso se puede resolver de otra manera. Dejemos x más 1, x al cuadrado más 1 dentro de su raíz cuadrada. Esto sería igual a decir x al cuadrado más 1, todo elevado a la 1/2. Si nosotros queremos calcular la derivada de esto, yo no puedo decir que esto es igual a decir 1/2 de x al cuadrado más 1 elevado a la menos 1/2. Es decir, si tengo una función adentro, una función compuesta adentro de otra función más simple, es decir, la raíz cuadrada como tal la tomamos como una función. Y también el x al cuadrado más 1 lo tomamos como otra función. Si yo tengo una expresión algebraica compuesta dentro de otra función, yo esto no lo puedo resolver de la manera tradicional, solamente bajando el exponente, y al exponente que tenía, pues le restaba 1 para que me diera este resultado, ¿no? Esto yo lo tengo que hacer mediante la regla de la cadena. Si nosotros vemos de una manera muy desapasionada la regla de la cadena, podemos decir que para calcular f de x de la raíz cuadrada de x al cuadrado más 1, podemos establecer primero, si nos vamos por el procedimiento largo, deberíamos de seguir una sustitución con una variable aleatoria, a la cual yo le voy a llamar u. Esta u va a ser prácticamente lo que está adentro de mi función, que sería x al cuadrado más 1. Y que esta función u yo le sacaré
su derivada, que sería prácticamente 2x más 0, lo que me queda como 2x. Entonces, mi función f de x se transformaría en una función de u dentro de una raíz cuadrada. Y ahora, esto sí ya lo puedo resolver, porque prácticamente es lo mismo de lo que yo decía cuando tenía una función simple, ¿no? Que en su momento puedo decir que esto es igual a decir u elevado a la 1 medio. Y para calcular f' de x, entonces digo que voy a multiplicar prácticamente la derivada de u, es decir, u', por la derivada de la función que me quedó al hacer la sustitución, es decir, 1 medio de u elevado a la menos 1 medio. Pero yo no quiero esto en función de u, yo lo quiero en función de x, ¿no? Porque prácticamente en función de x es como yo debería de obtener mi respuesta. Por lo tanto, entonces debería decir que u' es igual a 2x y que u es igual a x al cuadrado más 1. Por lo tanto, f' de x sería igual a u', que ahora vale 2x, multiplicado por 1 medio de u, que sería x al cuadrado más 1, elevado a la menos 1 medio. Lo que me quedaría entonces, 2 en el numerador y 2 en el denominador, pues prácticamente se anulan, quedándome x multiplicado por x al cuadrado más 1 elevado a la menos 1 medio. Lo que me podría quedar como x dividido x al cuadrado más 1 elevado a la 1 medio, que a su vez me podría quedar como x sobre x al cuadrado más 1 dentro de su raíz cuadrada. Y prácticamente ese sería el resultado de utilizar la regla de la cadena. Ahora bien, veamos algo muy importante. El resultado que tenemos en la parte de abajo de la pantalla no se parece en nada al resultado que habíamos sacado antes, ¿no? A este resultado de f' de x. Por lo tanto, yo podría decir que el procedimiento que estaba utilizando aquí está totalmente erróneo, y para poder resolver derivadas de funciones compuestas, pues tendría en su momento, llamémosle, que resolverlo mediante la regla de la cadena. ¿Alguna duda, compañeros? ¿Dudas, comentarios? ¿Todo bien? Veamos otro ejemplo. Veamos un ejemplo simple. Ejemplo número 2. Tenemos que calcular la derivada con respecto a x de la función seno de x al cuadrado. Ok. Esto prácticamente, si yo me voy a lo que trabajamos anteriormente, esta derivada debería ser igual al coseno de x al cuadrado, ¿no? Según lo trabajamos anteriormente. Es decir, solo derivamos el seno. Pero ¿qué pasa con el x al cuadrado que tenemos adentro de esa función?
Ese aún no lo hemos derivado, por lo que nos quedaría entonces el decir que esto sería igual al seno de x al cuadrado. Pero ojo, la función interior o la función de adentro es x al cuadrado, ¿no? Por lo tanto, podríamos sustituir u igual a x al cuadrado. Y u' nos quedaría como 2x, ¿no? Por lo tanto, la derivada de este punto sería igual a u' por la derivada del seno de x, que la derivada del seno, bueno, veámoslo de otra manera, mejor, para no comernos pasos. Esto sería igual entonces al seno de u. Entonces ahora sí, y' sería igual a u' por la derivada del seno, que nos quedaría el coseno de u, ¿no? Pero nuevamente hacemos la sustitución diciendo que u' es igual a 2x y que u es igual a x al cuadrado. Por lo tanto, entonces diríamos que y' es igual a u', que sería 2x por el coseno de u, que sería x al cuadrado. Y prácticamente esto, compañeros, es la derivada del seno de x al cuadrado. Si ustedes se dan cuenta, este resultado nuevamente no tiene nada que ver con el resultado que habíamos calculado anteriormente, ¿va? Entonces podemos decir que esto lo dejamos descartado y prácticamente el resultado sería 2x por el coseno de x al cuadrado. ¿Dudas, compañeros? ¿Me estoy dando a entender? ¿Preguntas, comentarios? ¿Qué pasaría ahora si nosotros tuviéramos, de cierta manera, pues, que combinar la regla de la cadena con la regla de la potencia? Es decir, si yo tuviera una función de la manera, llamémosle, si yo tuviera una función de la manera dy sobre dx, bueno, una función de la manera f de x elevada a la n, ¿sí? Es decir, combinamos la regla de la potencia con la regla de la cadena. Teóricamente, para resolver esto, pues deberíamos de decir que esto debería ser igual a decir n por f de x por n menos 1 multiplicado por f' de x. En otras palabras, si tenemos la derivada con respecto a x de una función u elevada a la n, pues prácticamente esto sería igual a n por u elevado a la n menos 1 multiplicado por la derivada de u con respecto a la derivada de x. Y esto que estamos analizando en este punto es prácticamente lo que le llamamos la regla de la potencia combinada con la regla de la cadena.
Y esto es utilizado en un 90% de las veces que estamos derivando. Entonces a esto sí hay que ponerle como que un poquito de atención, ¿va? Veamos entonces. Verlo de una manera analítica mediante su fundamento matemático creo que es importante, pero también es importante el saber cómo podemos aplicar esta regla de la potencia combinada con la regla de la cadena. No es nada difícil, realmente no es nada de otro mundo. Sin embargo, pues lo vamos a ver con otro ejemplo, que sería nuestro ejemplo número 3. En donde vamos a decir que hay que calcular la derivada con respecto a x de la función de la función x al cubo menos 1 elevado a la 100. Si esto fuera, por ejemplo, solo x elevado a la 100, diríamos que la respuesta sería 100 por x elevado a la 100 menos 1, que nos quedaría 100 por x a la 99, ¿no? Y es pues muy válido el tratar de resolver de esta manera, pues, el tema de estas derivadas. Sin embargo, para poder poner en práctica lo que hemos aprendido, pues diríamos que para resolver esto, la función que está adentro lo vamos a sustituir por u, diciendo que u es igual a x al cubo menos 1 y que u' sería igual a 3x al cuadrado menos 0, pero como el 0 ya no importa, pues no lo colocamos. Lo que nos daría esto ahora una derivada de la forma u elevado a la 100, ¿no? O que esto se transforme en u elevado a la 100. Para calcular y', entonces deberíamos de decir que vamos a calcular u' por la derivada de u a la 100, que sería 100 por u elevado a la 100 menos 1, que nos quedaría 99. Sustituyendo datos, diríamos que y' sería igual a u', que sería 3x al cuadrado por 100 multiplicado por u, que sería x al cubo menos 1 elevado a la 99. Lo que nos quedaría 3 por 100, 300 por x al cuadrado por x al cubo menos 1 elevado a la 99ª potencia. Y prácticamente este sería el resultado de nuestro ejercicio. ¿Es difícil lo que estamos haciendo? Yo creería que no, es más de agarrar concepto, ¿va, compañeros? Para que podamos tomar bien en cuenta qué es lo que estamos haciendo. Ahora bien, me dirá alguien por ahí, miren, ¿y será que podemos evitar hacer esta sustitución para evitar hacer todo este procedimiento? Pues sí, lo podrían hacer. ¿Qué es lo que tendrían que hacer? Directamente de esta función diríamos, la función la derivada de lo de adentro, que sería derivada de x al cubo menos 1, 3x al cuadrado, multiplicado por, hagámoslo acá, 3x al cuadrado, multiplicado por, bajamos el exponente, y decimos x al cubo menos 1 elevado a la 100 menos 1, lo que nos quedaría como 3x al cuadrado por 100 por x al cubo menos 1 elevado a la 99, lo que nos quedaría como 300x al cuadrado por x al cubo menos 1 elevado a la 99. Prácticamente nos queda lo mismo.
Lo único es que aquí ya no realizamos una sustitución. Si ustedes quieren, pueden realizar la sustitución. Si ustedes quieren, no realizan la sustitución como tal. Bueno, veamos un ejemplo un poquito ya más complejo, porque ya esto está muy fácil para ustedes, creo yo. Entonces, veamos el ejemplo número 4. En donde nos dice que y va a ser igual a 2x más 1 elevado a la cuarta, elevado a la quinta, multiplicado por x al cubo menos x más 1 elevado a la cuarta. Ok, esto ya se está poniendo un poquito más interesante, ¿va? Porque entonces aquí ya no solamente utilizamos la regla de la cadena, sino que también vamos a utilizar la regla del producto. ¿Por qué? Porque tenemos dos funciones multiplicándose entre ambas. Diríamos que la primera función, entonces ahora va a ser f de x, y que la segunda función entonces va a ser g de x. Digamos entonces, f de x va a ser igual a 2x más 1 elevado a la quinta potencia. Lo que nos quedaría, entonces, f' de x, ¿cómo lo resolvemos? Bueno, pues f de x lo podríamos resolver de alguna manera muy sencilla, diciendo que esto sería igual a ¿qué? A la derivada de lo que está adentro, que sería la derivada de 2x más 1, lo que nos quedaría 2 por la derivada del exponente, tal y como lo veníamos haciendo. Es decir, bajamos el exponente, que es 5, copiamos el paréntesis y decimos 5 menos 1. Lo que nos quedaría 2 por 5, 10, elevado a la 2x más 1, elevado a la cuarta. Prácticamente ahí estaríamos utilizando la regla de la cadena y la regla de la potencia combinada con la regla de la cadena, ¿no? Ahora veamos g de x, que sería igual a decir x al cubo menos x más 1 elevado a la cuarta. Lo que nos daría entonces como g' de x igual a, ok, podemos hacerlo también a la inversa, es decir, primero bajamos el exponente, que sería 4, multiplicado por toda la función de adentro, y al exponente 4 le restamos 1, multiplicado por la derivada de lo que está adentro de nuestra función, es decir, la derivada de 3x, perdón, de x al cubo menos x más 1, lo que nos quedaría como 3x menos 1. Por lo tanto, esta derivada podríamos expresarla como 4 por, bueno, este 4 lo podemos integrar directamente a este punto, diciendo que sería 4 por 3x, nos quedaría 12x, y 4 por menos 1 nos queda menos 4. Multiplicado por, bueno, es 3x al cuadrado aquí, lo que nos quedaría 12x al cuadrado, multiplicado por x al cubo menos x más 1 elevado al cubo, ¿no? Y aquí prácticamente volvemos a utilizar la regla de la cadena, pero ya de la manera más sencilla, más simple y la que nos generaría menos problemas. Bueno, nuevamente, ¿para qué usamos esto? Pues para decir que y' es igual a f' de x por g de x más g' de x por f de x.
Por lo tanto, diríamos que y' de x es igual a f' de x, que sería 10 por 2x más 1 elevado a la cuarta, multiplicado por g de x, que sería x al cubo menos x más 1 elevado a la cuarta, más g de x, perdón, g' de x, lo que nos quedaría como, veamos, g' de x nos quedaría como 12x al cuadrado menos 4 multiplicado por x al cubo menos x más 1 elevado al cubo multiplicado por f de x, que sería 2x más 1 elevado a la quinta potencia. Entonces, ahora sí, si nosotros nos damos cuenta, pues aquí podemos tener un factor común, ¿no? Que nos generaría cierta, pues, cierta parte favorable para poder resolver nuestro ejercicio. Lo que nos quedaría, ¿cuál sería el factor común? X al cubo menos x más 1, ¿no? Y también 2x más 1. Lo que nos quedaría entonces como y' igual al factor común, que sería 2x más 1 elevado a la cuarta por x al cubo menos x más 1 elevado al cubo. Todo esto multiplicado por 10 por x al cubo menos x más 1 más 12x al cuadrado menos 4 multiplicado por 2x más 1. Para poder resolver esto, también podríamos decir que y' es igual a 2x más 1 elevado a la cuarta por x al cubo menos x más 1 elevado al cubo multiplicado por, pues empezamos a multiplicar todos estos factores para poder simplificarlos, diciendo que sería 10 por x al cubo, nos quedaría 10x al cubo, 10 por menos x nos quedaría menos 10x y 10 por más 1 nos quedaría más 10. 12x al cuadrado por 2x nos quedaría más 24x al cubo. 12x al cuadrado por 1 nos quedaría más 12x al cuadrado. Menos 4 por más 2x nos da menos 8x y menos 4 por más 1 nos sigue dando menos 4. Por lo tanto, y' sería entonces 2x más 1 elevado a la cuarta por x al cubo menos x más 1 elevado al cubo por, reduzcamos términos semejantes. Y esto nos quedaría 10x al cubo más 24x al cubo, pues nos queda 34x al cubo más 12x al cuadrado. Y decimos menos 10x y menos 8x, nos quedaría menos 18x. Y más 10 y menos 4 nos quedaría más 6. Y como ya no podemos seguir resolviendo o haciendo más pequeña nuestra ecuación, pues diríamos que la derivada de y sería prácticamente esta expresión algebraica. ¿Alguna duda, compañeros? ¿Comentarios?
¿Todo bien? ¿Cero dudas? ¿Cero clavos? Bueno, veamos otro ejercicio ya para terminar en estos 10 últimos minutos. De una vez les adelanto. Para el próximo lunes, compañeros, vamos a realizar un examen corto. Entonces, por favor, estudien los temas que ya vimos y el próximo lunes conectémonos puntuales. Vamos a tener un examen corto de aproximadamente 20 minutos. Entonces, conectémonos pronto. Posiblemente vaya a ser en parejas, aún no lo sé. Pero de igual manera, pues, estudien para que puedan sacar buena nota. Veamos el ejemplo número 5. Tenemos la función y igual a e elevado el seno de x. ¿Cómo calculamos y'? Bueno, ya esta es una función nueva, ¿no? Que en su momento pues no hemos aprendido a calcular. Hemos aprendido a calcular e a la x, que si le sacamos la derivada, pues sigue siendo e a la x. Pero no sabemos qué hacer cuando tiene el seno de x. Es decir, una función compuesta. Resolvámoslo de la manera de una sustitución. Digamos que u prácticamente u sería igual al seno de x y que u' sería igual al coseno de x. Esto nos generaría que y sea igual a e a la u, es decir, ya una función totalmente simple, ¿no? Entonces, digamos que y' sería igual a decir u' por e elevado a la u, es decir, la derivada de e a la u, ¿va? Que ya es un poquito más simple. Si tenemos eso, entonces ahora sí hagamos la sustitución inversa tomando en cuenta exactamente lo mismo. Entonces, y' sería igual a u', que es el coseno de x, multiplicada por e a la u, que sería e elevado al seno de x. Por lo tanto, esto sería igual al coseno de x por e elevado al seno de x. Y prácticamente esa sería la respuesta de nuestro ejercicio. Ok. Hasta aquí creo yo que no hay mayores dudas. Sin embargo, vamos a incluir dentro de las reglas, llamémosle, de la derivación, pues de cierta manera, una nueva regla, a la cual le vamos a llamar la regla de la derivada de una constante con exponente de función. Ok, ¿qué nos dice esto? Bueno, la regla nos dice que si tenemos una derivada con respecto a x de la función a la x, siendo a una constante arbitraria cualquiera, es decir, que puede ser cualquier número,
pues el resultado de esta derivada no es como que x por a elevado a la x menos 1, así como lo estábamos haciendo. Esto es totalmente inválido, ¿sí? Es decir, que esto no funciona. La fórmula ideal para poder calcular la derivada de una constante con un exponente de función sería que la derivada de x de a elevado a la x sería igual a decir nuevamente a la x por el logaritmo natural de a. Así, tal y como lo vemos. Es decir, ya es más fácil, ya solo es de copiar y analizar la fórmula, ¿no? Si lo vemos como un ejemplo, podríamos decir que y sea igual a 2 elevado a la x, ¿no? En donde entonces y' sería igual a 2x por el logaritmo natural de x. Y prácticamente ese sería el resultado, o sea, mayor función o mayor clavo o mayor, llamémosle, procedimiento no hay. Es solamente guiarnos de lo que estamos trabajando. ¿Dudas, compañeros? Ay, perdón, ahí me escribió alguien que el logaritmo natural no es de x, sino el logaritmo natural es de 2. Perdón, la costumbre. Pero sí, es el logaritmo natural de 2 porque es el logaritmo de la constante como tal. Ok, entonces, como no hay dudas, vamos a dejar una tarea para la próxima semana. La tarea se va a componer de 3 ejercicios simples, en donde vamos a tener que y va a ser igual a 1 más la tangente de x dentro de su raíz cúbica. Luego vamos a tener el ejercicio número 2, que y va a ser igual a x al cuadrado más 1 multiplicado por la raíz cuadrada de x más 2. Y el tercer ejercicio va a ser cuando y sea igual a 10 elevado a la 1 menos x al cuadrado. 3 ejercicios simples. Hay que subirlo, o los resultados hay que subirlos a la plataforma. Prácticamente esto sería para el día, veamos, para el día lunes 28 de marzo. La clase el día lunes nosotros la tenemos a las 7, ¿qué sería? 6:45, 6:15. Entonces, a esa misma hora la vamos a subir antes de ingresar a la plataforma. En la carpeta que se va a llamar tarea regla de la cadena. ¿Sí? Entonces, por favor, compañeros, hagamos esta tarea, estudiemos para nuestro examen corto del día lunes y, por supuesto, si tienen dudas, pueden seguir trayendo estos o seguir trayendo sus dudas para que las resolvamos en clase. Entonces, si no hay ninguna otra duda, comentario, pues dejaríamos hasta aquí el Zoom del día de hoy
y nos veríamos el próximo lunes. Que tengan buena noche, compañeros, y que descansen. Se me olvidó decirles de la asistencia, pero ya se fueron todos.